Si notas la diferencia de sonido entre estos cortes y estos, te interesará este vídeo. Aquí no hablaré del problema del excesivo espacio muerto que presentan algunas unidades del Mini No Fader. Ese tema tendrá un vídeo aparte. Aquí hablo de otro problema más. Porque sí, una controladora que valía, junto con el plugin de OBS de Serato, unos 300 € y una mesa de mezclas que vale entre 400 y 500 a día de hoy, resulta que hacen cortes que suenan como el barato switch del PT01 Scratch. Pero, ¿por qué? Yo tengo la MX desde hace 2 años y lo primero que pensé al notar los cortes suaves es que le pasa algo al Mini No Fader. Pero lo cambié por el de la Z2 y vi que pasaba lo mismo. Así que me percaté de que no iban por ahí los tiros. Me quedé con la idea de que sería algo de la propia controladora, porque como ya os imaginaréis, los que ya visteis aquel vídeo que hice de la MX, ya le tenía bastante tirria, y me extrañaba que Serato DJ tuviese ese problema. Sin embargo, cuando vi en YouTube vídeos de la Numer Scratch, me percaté de que también los hace y me mosqueé. Y pronto me enteré de que la Numer Scratch funciona en modo de mezcla interna cuando se usa el DVS, es decir, con DVS o reproducción interna, la mezcla la hace el software, no el hardware. Entonces por fin localicé el problema. Serato DJ no es capaz de hacer cortes muy duros con el crossfader de su mezcla interna. De hecho, pregunté esto en el soporte técnico de Serato y me confirmaron que ya sabían el problema. También pregunté si hay planes para arreglarlo y el que me atendió me dijo lo siguiente: acabo de recibir la respuesta del equipo y parece que por ahora no vamos a hacer ningún cambio al corte del crossfader. Simplemente no hay suficientes reportes para hacer un cambio que afectaría a muchos usuarios. Bien, llegados a este punto, posiblemente te hagas 2 preguntas muy lógicas. 1. ¿Cómo es posible que Serato DJ tenga este bug si es el software número 1 para DJs de Scratch? Y 2. ¿Por qué si el equipo de Serato DJ ya era consciente de este problema, no lo ha arreglado ya? Solo puedo dar suposiciones. Eso sí, de la localización del problema no tengo ninguna duda y te lo voy a mostrar. Vale, pues aquí estamos. La MX con Serato. Esta es la última versión y los cortes suenan así. ¿Y si la usamos con Traktor? Vamos a ver qué pasa, porque si no lo sabes, desde la versión 3 de Traktor se puede usar cualquier interfaz de audio. Entonces lo he configurado para usar la interfaz de la MX y he mapeado el crossfader. Y mira, hay cosas de Traktor que no me gustan, pero el corte en modo de mezcla interna, para mí, corta como Dios. Check this out. Misma MX, mismo crossfader, ya lo tienes. Por tanto, siento darte esta noticia, pero sí, el problema de los cortes suaves depende al 100% del equipo de Serato y no tiene nada que ver ni con el crossfader, ni con la MX, ni la Numer Scratch en sí. Y claro, este problema afecta también a todas las controladoras que funcionan en modo de mezcla interna, que imagino que son la mayoría. Imagino que es por eso por lo que la Mixers Duo funciona en un modo híbrido, cuando funciona con Serato DJ Pro. Todo funciona en modo de mezcla interna, salvo el crossfader. Me imagino a Mixers diciendo a los de Serato: ah sì, del cross ya nos encargamos noi, tranquilos. No, insistiamo. Ya facciamo noi el cutting, bambinos. ¿Y no hay nada que hacer? Bueno, si te molesta este problema, puedes hacérselo saber a Serato comentando en las redes o directamente en la sección de sugerencias. Que por cierto, ya han hablado de esto aquí. Si buscas esto, aparece este usuario que ya comenta que los cortes son más bien fading rápidos que on-off, y nadie le respondió. Este parece un buen sitio para darle vida al tema. O contactando directamente con el soporte de Serato, como hice yo. ¿Quién sabe? Quizá algún día cambien de opinión y mientras más voces se alcen, más probable es que saquen una nueva versión de Serato DJ con este problema resuelto. Y ya está. Un saludo y gracias por visualizar.